Esta noche estamos acá con Armando porque Por un Armando, TikTok, precisamente. por un TikTok me Sí. resultó llamativo. ¿Qué te parece si lo vemos? Falso, Cristo no resucitó. Que la Biblia diga que Cristo resucitó es algo muy diferente. Ahora, si tú deseas probar tu tesis, vas a necesitar más que simplemente venir a citar textos bíblicos. Eso no funciona, no es suficiente. En todo caso, tú tendrías que probar, número uno, que los muertos resucitan. Y número dos, tendrías que probar que Cristo efectivamente resucitó. Ahora, si vienes con los típicos argumentos históricos, yo te voy a contestar lo siguiente. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias y textos históricos constituyen evidencia ordinaria. No es suficiente. No es lo mismo, por ejemplo, poder probar la existencia de Alejandro Magno mediante documentos históricos que probar que Alejandro Magno era un hijo de los dioses con poderes sobrenaturales y que su hermana era una persona que podía convertirse en un dragón escupe fuego. No sé si puedo darme a entender correctamente. Bien, bueno, ahí hemos regresado. Un TikTok bastante interesante porque haces una serie de afirmaciones ahí que resultan interesantes para poder entablar ahí un diálogo, ¿no? Claro. Eh, Nada, te decía hoy que si te parecería poder charlar acerca de ese TikTok y Tema en vos concreto. me dijiste sí, que estaba estaba todo bien. Todo chido. Eh, a ver, ¿qué fue lo que te motivó a hacer este video? Ese TikTok en ¿Fue particular. una respuesta? ¿Cómo fue? Ajá, sí. Mira, déjame te digo cómo estuvo la cosa. No recuerdo exactamente cuál video fue. Voy a abrir mi propio TikTok para acordarme. Es que hice un video y alguien llegó y me dejó un comentario. Ah, ya me acordé. Con el temita de la apuesta de Pascal. Ya te había dicho y me dijiste que tu apreciación era un poco diferente que la mía. Pero que respecto al argumento de la apuesta de Pascal, cuando se dice que el cristiano, si Dios no existe y se muere, no ha perdido nada. De alguna manera, yo encuentro conflictivo el texto de 1 Corintios 15, precisamente el capítulo de la resurrección ahí de ese, como por excelencia, ¿no? Que dice que si Cristo no resucitó, vana es la fe de los cristianos, vana es la predicación de los apóstoles, aún están esos pecados, que dice, bueno, que si solo esperan a Cristo en esta vida, son los más dignos de conmiseración en este mundo. Luego dice más adelante con un toque de sarcasmo, si es así la situación, entonces mejor comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, porque vamos a pensar en los cristianos que de alguna manera pierden cosas por su fe. Hay personas, sobre todo en Occidente, que vivir con comodidad, porque también vamos a ser claros en esto. Occidente tiene una cultura que se ha fundado de una u otra manera bajo los cimientos o sea, sobre los cimientos del cristianismo, culturalmente, pero igual. Vamos a pensar, por ejemplo, en México, que es un país católico predominantemente, que si bien existe libertad de culto, habrá ciertos lugares, habrá algunos pueblitos, por ejemplo, que son extremadamente católicos, extremadamente conservadores, y si tú llegas como cristiano evangélico a predicar la fe que tú tienes a ese lugar, corres el riesgo de que te linchen. O sea, de alguna Sí, sí, manera sí. yo conocí misioneros que iban a ese tipo de lugares y que sí pasaban a veces algunas situaciones un poco peligrosas. Entonces, de alguna manera yo podría pensar que estas personas, si se mueren por causa de la fe o de alguna manera, ponle tú que no se mueran, pero pierden a algún ser querido o pierden su libertad, no sé, se pueden perder muchas cosas. Y en caso de que estés equivocado, ponle tú que no te vas a un infierno, porque en el caso de que no existiera nada, si las cosas son como pienso que son, a lo mejor la persona después de muerta pues ya no va a sufrir porque ya no va a tener ni siquiera la capacidad de sentir, pero si esta vida es todo lo que tienes, pues en proporción has perdido mucho. O sea, la premisa de no has perdido nada me parece que sí es alejarse de la realidad e incluso sí sería inconsistente con estos textos bíblicos. Entonces, a partir de este video, es que llega una persona a decir que Cristo resucitó. Entonces, pues yo así como casi de forma, eh, como un impulso así inmediato, sin meditarlo demasiado, pues hice este video y ya Sí, fue. sí, sí. A ver, quiero Sí. dejar algo claro, ¿no? Eh, TikTok no es una plataforma donde ya seas cristiano o no seas cristiano, puedas desarrollar tus ideas con No, tiene que ser muy profundidad. breve, Es obvio. Entonces, me claro. gustaría que, a ver, este video es un puntapié inicial como para entablar una conversación.
pero Sí, que también el video sea juzgado por lo que es en el contexto en el que está, porque si no claro, también decimos, bueno, pero al final no dijo nada, cosa por... A ver, en un minuto ni a favor ni en contra podés decir mucho, es la verdad, y claro. eso es lo que a mí me pasa al querer empezar a hacer material Entrar en a esta TikTok. plataforma, Sí, porque me cuesta mucho. Pero bueno, hay que condensar demasiado. hiciste una serie de afirmaciones que entiendo que pese a que no hay un desarrollo, vos las podrías desarrollar y podrías defenderlas. Me parece que sí. Eh, a ver, para arrancar, ¿no? Digo, y me gustaría obviamente que esto tenés la libertad para que sea Sí, un ida y vuelta y esto que no sea un interrogatorio, ¿no? vale. Pero digo, vos mencionás, no es suficiente citar textos bíblicos, ¿no? Para Sí, la afirmación Jesús resucitó. Vos arrancás el video diciendo Cristo no resucitó, sí. haciendo una afirmación histórica contundente y decís luego no es suficiente citar textos bíblicos. ¿Cómo sostenés estas afirmaciones? Mira, el otro día cuando tú y yo estábamos hablando, te citaba esta frase que de hecho también la coloco aquí, que es una cita de Carl Sagan, que dice, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. En Ujú. este caso, estás haciendo una afirmación de que Cristo resucitó, es una afirmación que rompe totalmente con lo que podemos nosotros observar en la naturaleza, o sea, en aquello que es, valga la redundancia, natural. Estás haciendo una afirmación sobrenatural. Entonces, es diferente hacer una afirmación de esta naturaleza y presentar evidencias como documentos históricos que hacer una afirmación, por ejemplo, existió un Jesús histórico, que bueno, existe el debate, hay personas que dicen que no existió, hay personas que sí, incluso algunos compañeros ateos con los que estaba platicando antes de venir para acá, me decían pues que ellos ni siquiera creen que haya existido. Yo ahí no comparto, yo sí creo, yo sí me inclino a pensar que existió una figura de un Jesús histórico, pero el tema de lo sobrenatural es algo bastante complicado porque, para empezar, habría que demostrar, número uno, que los muertos resucitan, o sea, cosa que nosotros no observamos. Nosotros vemos que cuando una persona se muere, se queda definitivamente muerta. ¿Habrá alguna excepción rara por ahí de alguno que haya permanecido unos instantes muerto y vuelve a la vida acá? Pero no estamos hablando de algo como lo que se narra en los evangelios de que estuvo en la tumba y días después lo ves viviendo, ¿no? Ahora, aquí tú me decías en Instagram precisamente que este es un tema más bien como de cosmovisiones, que tú me decías, es que yo no me gusta cómo se expresa, yo más bien diría que es desde mi cosmovisión hay que tener evidencias extraordinarias para hacer afirmaciones extraordinarias, pero bueno, pasa y resulta que aquí aun que yo te concedo esto de que yo puedo afirmarlo de esta manera, está saliendo a la luz un punto importante. Y es que para poder aseverar que Cristo resucitó, previamente se tiene que creer en otras cosas, como por ejemplo que existe Dios o que pueden ocurrir milagros, que hay eventos sobrenaturales, pero pues las evidencias de eso sí es un poco complicado traerlas si todo lo que tenemos son los documentos y estos que incluso pueden tener algunos cuestionamientos interesantes. O sea, de hecho, fíjate, estaba ahorita acordándome del debate que tuviste con el judío Irving Gatel, me parece que se llama, ¿no? Sí. Él te comentaba esto, que los textos del Nuevo Testamento son no solamente coleccionados, sino que incluso son adaptados a una realidad. O sea, que son textos que no te hablan de las problemáticas de los judíos del siglo I, sino que son textos que te hablan más bien de las problemáticas de los cristianos en el siglo segundo, cuando estaban luchando contra el docetismo, esta creencia de que Jesucristo no era 100% Dios y 100% hombre también, sino que únicamente era divino, pero la resurrección, por ejemplo, no fue corporal. O sea, esa clase de afirmaciones, sobre todo en las epístolas de Juan, se ve que está muy clara la dirección en la que se querían encaminar, ¿no? Entonces, aquí también, si los documentos ya previamente van con una intención clara de llevarte hacia una teología, entonces podría, después de todo, no constituir ese suficiente como para poder afirmar un suceso sobrenatural si previamente ya requiere que creas en estas cosas. No sé si me doy a entender. Sí, 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 sí. No me quiero meter ahí en el punto que mencionás del debate que tuve con Irving, porque no sé si te querés subir a ese bondi, diríamos los argentinos, ¿no? Pero me queda una duda, ¿no? Porque en Sí, definitiva resumiste todo a afirmaciones extraordinarias requieren evidencia
evidencias Sí. extraordinarias, ¿no? ¿Qué es evidencia extraordinaria? Fíjate que esto es lo que te decía el otro día. Es un poco, o no, no solo un poco, es muy complicado para mí decirte exactamente qué evidencia podría ser suficiente para probar que Cristo resucitó, Porque además, pero además sí podría decirte, bueno, dime. quiero decir una cosa, ¿no? Que vos estás haciendo una afirmación generalizada. O sea, Claro, porque de repente yo podría entender, no estar de acuerdo, pero entender sí, que vos digas, bueno, para yo creer que ocurrió un evento extraordinario, yo requiero evidencia extraordinaria. Seguiría con la misma pregunta yo diciendo, bueno, ¿qué es para vos evidencia extraordinaria? Pero vos mira, generalizás y decís, para sostener una afirmación extraordinaria, se requiere evidencia extraordinaria. O sea, como que sí, hay un consenso o el común denominador de los seres humanos requieren este tipo de evidencia. Y creo que si ya de forma individual a vos se te hace difícil identificar qué para vos es evidencia extraordinaria, me parece que es poner sobre tus hombros una carga que te va a ser difícil de soportar, afirmar que para todo el mundo es una evidencia extraordinaria. mira, aquí la cuestión es que nuevamente, acabas de decir, hay personas a las que no se les dificultaría porque previamente ya creen en cosas sobrenaturales. Es por ello que ellas no requieren de evidencias extraordinarias, pero aquí vamos a tomar el ejemplo que de hecho puse ahí en el video. Alejandro Magno es un personaje que podemos nosotros ver que en la historia que se cuenta de él, se dice, por ejemplo, que él fue al oráculo de Delfos a confirmar pues, que él era un hijo de los dioses, que su hermana era una sirena y que de repente se transformaba en un dragón escupe fuego. O sea, hay afirmaciones que son extraordinarias en este relato y afirmaciones que no se salen de lo ordinario. O sea, en el caso de las historias estas, podemos nosotros ver las evidencias de que existió un Alejandro Magno, evidencias tanto arqueológicas como de documentos y demás, pero el tema de que haya sido un hijo de los dioses o que su hermana haya sido una sirena, pues es algo que podemos descartar a priori, o sea, porque para empezar tendríamos que demostrar que existen las sirenas, o en el caso de Alejandro Magno, pues que existen los dioses de los cuales él es su hijo, o sea, no sé si me voy a entender. Es por eso que una afirmación de esta naturaleza no es tan difícil de hacer después de todo si nos remitimos a las evidencias. No Todo sé si eso me doy te a lo entender. entendí, todo eso te lo entendí. Pero vuelvo a preguntarte, ¿qué es evidencia extraordinaria? Tanto para vos como Armando, ¿no? Armando, Sí, ¿qué es lo que identifica como evidencia extraordinaria, el tipo de evidencia que requiere para poder creer esta afirmación que hacemos los cristianos? Y después, ¿qué es evidencia extraordinaria para el resto de los mortales? Porque vos estás presuponiendo eso cuando haces una afirmación generalizada de la forma en la sí. que la estás haciendo. Mira, para mí en lo personal, ¿qué podría ser una evidencia extraordinaria? Esto no probaría necesariamente que Jesucristo resucitó para mí, pero al menos sí me llevaría a cuestionarme el tema de lo sobrenatural, el que, por ejemplo, vamos a decir que a alguien se le amputó un brazo, ¿no? Muchas personas que van ahí sanando, y de hecho, pues yo anduve también mucho con gente que andaba ahí haciendo milagros y toda la cosa, que hacía los de, ah, mira, oh, Dios me está sanando. O sea, tú has visto ese tipo de cosas, supongo. Sí, Ya no sí, sé si en sí. Y internet o en las también, mismas iglesias. también O las sea, repruebo, sí, 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 es totalmente. problemático, claro, claro, claro. Pero vaya, milagros como esos, o milagros de que, ay, me rompió un hueso, pero ¿sabes qué? Estuve yendo al doctor y gracias a Dios me sané. Pues, bueno, un milagro, algo que podría ser totalmente rompedor, sería que el miembro amputado volviera a crecer. O en todo caso, que una persona, no de esas que momentáneamente se murieron y volvieron así como a la vida, bueno, de alguna manera, no sé cómo funcionan las cosas, digo, yo no soy doctor, no soy una persona especializada en eso, pero algo que podría así dejarme en shock y dudando sería una resurrección de una persona que haya sido decapitada o que la cabeza le haya explotado o alguno de los órganos vitales que de plano haya quedado hecho puré se levante. Algo así sí me movería el tapete. Ahora te voy a decir una cosa. Incluso aún suponiendo esto, tengo que comentar algo. ¿Cuál es la diferencia entre lo natural y lo sobrenatural? La diferencia entre lo natural y lo sobrenatural probablemente es que entendemos cómo funciona lo natural. Y digo, no es que hayamos entendido del todo la naturaleza, hay muchas cosas que faltan por entenderse, hay mucho que falta por descubrirse, por estudiarse, pero vaya,
Una vez que nosotros entendemos cómo funciona algo de la naturaleza, nosotros no podemos dejarlo en el terreno de lo sobrenatural. En cambio, lo sobrenatural suele entenderse como aquel suceso que no tiene una explicación científica o lógica o natural en ese preciso momento, pero en el momento en el que algo sobrenatural puede llegar a ser comprendido, pasa al terreno de lo natural. O sea, por ejemplo, piensa en el Internet, brother. Estamos hablando tú y yo, te estás hasta Argentina, yo estoy en México. Y hay mucha gente repartida en el mundo que está viendo esto y que si nos fuéramos unos siglos atrás, esto sería una cuestión de magia, sería una cuestión sobrenatural para ellos, porque es Perdóname, algo... perdóname por la interrupción, ¿no? No te quiero Ajá. interrumpir, pero no sé qué tiene que ver esto con la pregunta que te hice, Es que nuevamente. sí tiene que ver Ok, porque me estás ok. preguntando sobre lo extraordinario. Lo extraordinario está ligado de forma inherente con el tema de lo sobrenatural. Nuevamente te digo, el conflicto con afirmaciones como que alguien se levantó de los muertos, que alguien es hijo de los dioses, que alguien es una sirena o lo que sea, es porque se sale de aquello que nosotros entendemos como lo natural. O sea, lo natural no es que una persona resucite de los muertos. Estamos ¿Sí me completamente de estoy entendiendo? acuerdo. Estamos completamente de acuerdo. Tiene toda la relación con lo que estoy diciendo entonces, aquí la cuestión es que para mí, ¿cuál sería una prueba, digamos, extraordinaria? Sería una de esas dos cosas que te acabo de mencionar como ejemplos que ahorita se me ocurren al toque. Pero, como te digo, esta es la respuesta que me doy a mí mismo. Ahora, ¿cuál sería la prueba extraordinaria para las demás personas? Es complejo, brother. O sea, no necesariamente tengo la respuesta para eso. Simplemente creo que puedo al menos dejar sin caso al tema de la resurrección, más allá de la fe. O sea, porque nuevamente dijiste, hay personas Pero que si no están previamente tenés, predispuestas a creer. O sea, pero si no tenés respuesta para eso, ¿por qué afirmás de forma generalizada que este tipo de afirmaciones requieren, nuevamente, el énfasis es evidencia en la extraordinaria. generalización, evidencia extraordinaria? Cuando alguien te pide, ¿qué tipo de evidencia es? Me decís, no tengo respuesta para esto. Entonces, parece que haces una afirmación que luego no la podés sostener. No la... A ver, yo entiendo, y vuelvo a repetir, y hay que hacer esta distinción. Entiendo Sí, de que vos, Armando, porque requerís vos un tipo de evidencia que puedo estar o no estar de acuerdo con el tipo de evidencia que estás pidiendo, pero entiendo de que, a ver, sos vos, Armando, y esto es lo que vos requerís, ¿no? Pero esto es una sí. regla personal. Esto es una regla arbitraria, personal, que está todo bien. O sea, las decisiones de tu vida las tomás vos y aquellas evidencias que requerís para tomar ciertas decisiones son propias tuyas. Pero no entiendo por qué esta misma regla la querés aplicar de forma generalizada y luego no tenés los recursos como para poder explicar a qué tipo de evidencia te estás refiriendo cuando estás generalizando. Mira, lo que te decía aquí nuevamente, ¿por qué razón puedo generalizar en el sentido de decir las cosas sobrenaturales que dices que sucedieron, no sucedieron? Es porque tengo evidencia de que la naturaleza funciona de esta manera. Bueno, pero ese es Y otro tema. Ese es otro tema. no, es que está relacionado de forma directa, brother. Sí, sí, es lo Yo te mismo. entiendo, Mira, te entiendo, entiendo ese punto y después lo podemos discutir, pero de vuelta, yo entiendo el problema. El problema que vos me estás presentando es un problema que el cristiano debe hacerse cargo. ¿Cómo es que en el curso normal de la naturaleza esto no ocurre? Parece ser algo rarísimo la afirmación que están haciendo. Todo eso yo asumo la carga de la prueba y me tengo que hacer cargo de que es realmente una pelota que se le tira al cristiano. Pero más allá de eso, de vuelta, el requerimiento de evidencia extraordinaria es algo personal tuyo que tratás de vincular a todo el mundo en esta vara elevada que vos te ponés de forma personal. Me parece que pese a lo problemático que es para el cristiano responder esta afirmación que vuelvo a repetir, después la podemos abordar, creo que esta generalización, queriendo que todos requieran el mismo tipo de evidencia que vos requerís para tomar una decisión o para tomar una postura, me parece que es muy arbitrario y queda demostrado que no tenés forma de poder explicar por qué es que haces semejante afirmación. es que de hecho me parece que sí lo expliqué, brother. Mira, el tema es que precisamente como tú lo dices, hay personas que no requieren eso. ¿Y por qué no lo requieren? Porque tienen una predisposición a creer en cosas sobrenaturales. O sea, hay personas que de alguna manera, para empezar, han sido adoctrinadas desde chicos porque, bueno, vamos a ser francos con esto.
las creencias muchas veces, si existen en la mente colectiva, es porque han sido implantadas en la infancia. O sea, vamos a pensar, por ejemplo, en la labor del apologista. El apologista, yo no sé si tú concibes la apologética como el convencimiento de los incrédulos sobre las doctrinas cristianas o No, las cuestiones. No, no, ¿verdad? no, no. Ok, Yo no bien. creo de que para ser apologética o que la disciplina de la Hay apologética que convencer a los requiera, incrédulos. requiera ese resultado. O sea, Vale, uno trata de explicar el porqué de su fe, pero no requiere un resultado. bien. Ahora fíjate, esto me lleva a pensar lo siguiente. La apologética entonces estaría como más diseñada, sí para responder o para dar razón de por qué crees en lo que crees, pero pareciera en la práctica que es más bien como para predicarle al coro, es decir, para convencer a los que ya están convencidos, o sea, porque realmente muchas personas se encuentran en la apologética como esa especie de oasis, o sea, es la palabra que usó este Edgar Pacheco en un podcast en el que estaban hablando acerca de ti, de apologética y de todo eso, porque ante la crítica que se hace en el mundo, en un mundo que de alguna manera tiene una tendencia a irse secularizando, y secularizando entre comillas, porque digo, van dejando el cristianismo, pero van agarrando otras cosas. O sea, el tema de los horóscopos y las creencias New Age y demás. A veces se dice mucho entre los círculos de los escépticos, es que estas nuevas generaciones van a dejar atrás todos los mitos y que no sé qué. Yo sí de que, ay, no sé, yo sí encuentro problemático que digan eso porque, pues, o sea, la gente de alguna manera, No, eso no me no, gustaría viene, irme del punto que estamos discutiendo. sí, Me sí, sí, parece bueno, atractivo lo que estás diciendo, pero me gustaría centrarme en lo que estamos me discutiendo. regreso, Sí, va, por sí, sí, favor. sí, sí, sí. A ver, ¿qué te estaba diciendo? Estaba diciéndote lo de la Lo de la apologética evidencia de extraordinaria. la Estábamos evidencia extraordinaria. Bueno, te estaba diciendo eso de que ¿por qué la gente, por qué mucha gente no requeriría de la evidencia? Porque tiene una predisposición a creer, brother. O sea, realmente hay una, ya hay, se requiere que haya una fe previa, brother. O sea, y al haber la fe previa, estas afirmaciones de que hay cosas sobrenaturales pierden todo el sentido y puedes descartarlas sin ningún tipo de evidencia, como dice también la navaja de Hitchens. O sea, yo sé que frases como esta de la navaja de Hitchens, o incluso hasta cierto punto la navaja de Ockham, he encontrado que hay personas que las tienen por afirmaciones o sentencias bastante conflictivas, pero sí, por ejemplo, se dice que ante la igualdad de evidencias, según la navaja de Ockham, si tienes dos o más explicaciones que pretenden dar cuenta por qué las cosas son de cierto modo o explicar un fenómeno, tú vas a escoger aquella que sea más sencilla, no por razón de que sea sencilla simplemente, porque a veces la sencillez no es necesariamente lo más correcto. La vas a escoger porque es la que asume menos cosas sin evidencia. Entonces, tú puedes agarrar la explicación de lo sobrenatural o una explicación más natural que esté, obviamente, al ser natural, descartando el tema sobrenatural, porque en esencia es eso. Entonces, pues, puedes terminar diciendo cosas como esto de que no existen los dragones escupefuego. ¿Por qué? Porque pues, no hay evidencia de que haya dragones escupefuego. No hay problema con hacer una afirmación de esa naturaleza. Lo mismo pasa con el tema de la resurrección de los muertos. Perdón, hiciste ahí, tiraste ahí, no capté el remate cuando hablaste de la navaja de Ockham. De ¿Tu Ockham. intención era aplicarla a la discusión que estamos teniendo? Sí. Bueno, me resulta interesante que vos, cuando estuviste explicando básicamente lo que era la navaja de Ockham y su aplicación, dijiste ante igualdad de evidencia. Sí. ¿Podrías presentarme alguna hipótesis alternativa al caso de la resurrección que cuente con igualdad de evidencia y que de esta forma podamos aplicar la navaja de Ockham para preferir A esa este caso. hipótesis antes de Sí. la resurrección? Mira, nuevamente aquí vamos a hablar acerca de los escritos del Nuevo Testamento, que son composiciones que vienen también en muy buena parte en clave de mitos, o sea, y que vienen también con una predisposición teológica para mostrar algo que se quería mostrar como verdadero. O sea, el Nuevo Testamento es un conjunto de múltiples documentos, pero que han sido compilados con una intención. O sea, hubo una persona, de Sinope, ¿cómo se llama? Marción de Sinope, que él tuvo la idea de este Nuevo Testamento. O sea, y como este cuate era docetista, las personas que estaban ahí, los cristianos que al final terminaron
haciendo los concilios, el de Hipona, el de... A ver, déjame ver Sí, cuáles eran los concilios estos, aquí los anoto. tranqui. Sí. Era el concilio de Roma, de Cartago y de Hipona. O sea, ya venían con una intención detrás, o sea, no son textos que tú digas muy imparciales. Entonces, lo que podría yo entender sin las afirmaciones sobrenaturales es que en todo caso se buscaba una historia que funcionara como, voy a usar la palabra mito unificador para una sociedad, para un grupo. Y en este caso podría explicar desde mi punto de vista, o al menos hasta donde yo entiendo las cosas, que existan estos relatos o incluso que haya personas que actualmente sigan creyendo en esto, pero sin que necesariamente hayan ocurrido los eventos sobrenaturales. Es que de entrada del está bien, supuesto pero sobrenaturales. para. Vuelvo a preguntarte porque, no sé, capaz que yo perdí la línea de tu respuesta. Vos decís, ante igualdad de evidencia, Sí, aplicando la navaja de Occam, requiere tomar la postura más sencilla, por así decirlo, ¿no? sí. Esto La en que el asuma caso menos cosas sin evidencia. esto La que tenga es menos supuestos no probados. está bien, sí. Esto para aplicarlo en el caso de la resurrección. Te vuelvo a preguntar, ¿cuál es aquella hipótesis alternativa al caso de la resurrección que cuenta con esta igualdad de evidencia? ¿Qué hipótesis vos podrías presentar que cuente con igualdad de evidencia ante la hipótesis de la resurrección de Jesús? Pues yo te decía que la hipótesis que yo considero más plausible es la de que el relato de la resurrección en realidad es un relato mítico. O sea, es un relato... Pero eso no es una... la evidencia, ¿dónde está? Eso es una teoría. La Es la misma evidencia... evidencia que cuenta la resurrección. Es exactamente la misma cantidad de evidencia, brother. Ok, ¿me podrías señalar algunas fuentes que te conduzcan a esta hipótesis? Te acabo de mencionar lo de los concilios, brother, que iban totalmente intencionados a combatir el docetismo. Y por ello hacían el énfasis en la resurrección corporal de Cristo, brother. Estos concilios, ¿en qué años se dieron aproximadamente? No te quiero poner en aprietos en ese sentido, pero Lo busco aproximadamente ahorita. ¿en qué siglo se han dado? Déjame abrir el Google porque necesito buscarlo antes de decirte una tontería. Tranqui, no hay problema. Pero calculo que deben ser a partir del siglo IV. A ver, el concilio de Hipona. Este fue cerca del siglo IV, ¿correcto? O sea, vos estás utilizando una supuesta evidencia, digo supuesta porque no necesariamente es evidencia directa, sino es una suposición Siglo IV también. basada en un hecho, pero del siglo IV. Y la hipótesis de la Sí, resurrección siglo se IV. fundamenta en fuentes de mediados del siglo I. ¿Dónde está la igualdad de evidencia cuando estamos hablando de fuentes de mediados del siglo I y una suposición dado un hecho ocurrido a mediados del siglo IV en adelante? Nuevamente te digo, estas fuentes que dices tú, que son cercanas al supuesto acontecimiento, fueron compuestas también. O sea, no solamente fue la compilación, brother, fue también ¿cómo se dice? Adaptación hacia esta realidad de que querían combatir eh, ¿cómo se dice? Iba a decir prácticas, no. Estas creencias Herejías. docetistas, herejías, esa cosa. O sea, realmente el problema con la fuente que está citando, brother, es que Las. las, las fuentes, pero te voy a decir nuevamente, puedo hablar de una fuente porque fueron compiladas con una intención, brother. O sea, realmente ¿Quién fue que aquí la compiló con una intención? ¿Quién es el autor de esta conspiración? te vuelvo a mencionar que fueron acá en los concilios del siglo IV, claramente, aunque tú rastres textos en esas fechas cercanas al supuesto acontecimiento, fueron compiladas y adaptadas en esa dirección para combatir esa Pero si herejía, las bro. fuentes fueron escritas a mediados del siglo I en adelante, ¿por qué te vas al siglo IV? No entiendo por qué este salto de Nuevamente, 300 años. porque de esos 300 años ocurrió esta selección, porque no fueron los únicos Pero documentos no escritos importa en la esa época. selección.
Pero son los que llegaron hasta el momento. No, sí importa porque son los que estás citando como fuentes tuyas. no. Ahí creo que vos partís de una presuposición. Tu presuposición es que yo uso estos documentos porque son parte del canon bíblico. Porque en definitiva. La presuposición no, pero vos estás hablando de usando esos documentos. No estoy diciendo necesariamente que es porque el canon bíblico. Estoy diciendo. Pero estás hablando de la selección. Llegaron. No. Por eso. Es que tiene que ver. Llegaron hacia ti porque se hizo la selección en ese momento. Pero si tú no, ¿cómo te digo? Voy a reformular. Estás sacándome esos textos como las fuentes. Pero si hubiéramos agarrado textos que no trajeran esta corriente, vamos a suponer que este Marción de Sinope fue el que hubiera sido el que ganara, bro. En este caso, las fuentes serían otras. Totalmente. O sea, tiene todo que ver. Totalmente. Y probablemente la conversación iría por otro lado si eso hubiera sucedido. Estoy completamente de acuerdo. Y si a mediados del siglo I hubiera caído un meteorito del espacio que hubiera extinguido a la humanidad, también ni siquiera estaríamos teniendo esta conversación. O sea, suposiciones de lo que hubiera ocurrido y demás, no me parece que nos lleven a buenas conclusiones históricas. Otra vez. Ok, bueno, es ahí en donde yo te quiero señalar que cuando yo te pido evidencia, ¿no? Vos tenés una hipótesis, ¿no? Tu hipótesis es una construcción premeditada para contar una determinada historia. Bien, esa es tu hipótesis. Una hipótesis debe evaluarse por la evidencia que la respalda. Ahora, cuando yo te pido evidencia, vos lo único que me das es un concilio, el concilio de Hipona, yendo para el siglo IV, donde hubo una presunta selección arbitraria de ciertos documentos para contar una historia. Pero eso no es evidencia, eso es una suposición del resultado de una determinada situación más de 300 años después del hecho. Evidencias son fuentes. O sea, si vos decís esto fue una conspiración básicamente, bueno, mostrame documentos, fuentes directas, evidencia directa que nos conduzca a esta conclusión. Porque en definitiva, partiendo de lo que vos mismo afirmaste, dijiste, ante igualdad de evidencias, ajá. Pero vos no estás presentando ni menos supuestos. Y bueno, tomás la que tomás la que tiene menos supuestos. Tomás la que tenés menos supuestos y tu teoría está, o sea, tiene un bolso más grande que el de Santa Claus de supuestos. No necesariamente, y de hecho no, brother. Los supuestos no probados que tiene la tuya incluyen supuestos sobrenaturales, cosa que no se ha probado que existe en realidad. Entonces también ¿cómo probarías un hecho sobrenatural a mediados del siglo I? Pruébame que existen los hechos sobrenaturales. Bueno, no, o sea, pero pará. ¿Por qué razón deberían existir solo en el siglo I y no en el siglo actual? Me parece una buena pregunta y de hecho tengo una respuesta. Ahora durante la semana te invito a que estés expectante. Durante esta semana voy a hacer un video donde voy a presentar 2 casos de milagros donde hay corroboración médica de que ocurrió algo que nosotros podemos relacionarlo con lo milagroso. Por dar un ejemplo, que en el cuerpo de una persona de la noche a la mañana aparezca un pedazo de hueso faltante en una pierna, así, de la noche para la mañana. Todo en un contexto cargado de significado religioso. Es muy parecido al reclamo que vos hacías al principio cuando hablabas de evidencia extraordinaria. Es muy parecido y lo voy a presentar esta semana. Pero obviamente no puedo basar mi argumento en algo que dentro de unos días voy a presentar. Por eso vuelvo a repetirte, te repito nuevamente. Vos decís, evidencia extraordinaria se requiere para creer hechos extraordinarios. Perfecto. Si nosotros estamos discutiendo un supuesto hecho extraordinario de mediados del siglo I, ¿qué tipo de evidencia es la que vos requerís para creer que esto realmente ha ocurrido? Mira, definitivamente te puedo decir que un documento que diga que Cristo resucitó de los muertos es exactamente igual de válido que el documento que diga que Alejandro Magno era un hijo de los dioses, brother. Nuevamente, están haciendo reclamos que no son capaces de sostener. Decime qué tipo de evidencia requerís para creer esta afirmación. ¿Qué tipo de evidencia? Necesariamente, mira,
El hecho de que yo no te diga qué tipo de evidencia puede probar que Cristo resucitó no significa que Cristo haya resucitado. Ahora te voy a No, decir en una cosa. absoluto, en absoluto. Ahora te voy a decir una cosa. Solamente Eso es un demuestra. supuesto no probado que es de un peso sobrenatural. Voy a ponerlo en estas palabras. O sea, Está perfecto. Yo no estoy en cambio, sosteniendo mi el hecho de que haya postura. personas, el hecho de que haya personas que tienen grupos religiosos y que los grupos religiosos, cuando llegan a cierto nivel de desarrollo, tienen una escritura sagrada y que estas escrituras sagradas vienen cargadas con una enorme cantidad de mitología, Ok, es algo que sí está demostrado. ok, Y eso que sí está demostrado es fácilmente asumible en un caso como el del cristianismo, a diferencia del ok, caso de la resurrección. O sea, ok. pesan diferente, brother. Está bien, no hay ningún problema y te repito, yo no digo que porque vos no puedas describirme qué es evidencia extraordinaria, eso demuestra que Jesús haya resucitado. Eso no está en mi boca, ¿está bien? Eso yo no lo dije, ni lo diría. Ahora, de vuelta, si vos sos aquel que dice evidencia extraordinaria, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Pero cuando te pido, decime qué tipo de evidencia extraordinaria es la que necesitas para constatar este hecho de mediados del siglo I, no sabés qué decirme, no demuestra esto que Jesús resucitó. Lo que demuestra es que estás haciendo una afirmación que no podés sostener, que básicamente Es que no ahí te va estás otra cosa, sabiendo de brother. qué estás hablando. Ante una afirmación no probada, como es el caso de la resurrección, la negación es la posición natural. Vamos a pensar, por ejemplo, en un unicornio de dos cabezas. Tú me dices que existe un unicornio de dos cabezas, yo puedo decirte tranquilamente que no existen los unicornios de dos cabezas, sin importar que yo no haya estado en todos los lugares del mundo o del universo para demostrarte que no existen los unicornios de dos cabezas. O sea, realmente este tipo de afirmaciones se pueden hacer sin que resulte conflictivo, porque las evidencias... Te pido nuevamente, decime qué evidencia requerís para este caso. Decímelo. Ahora ni siquiera, mirá, es más, te quito el pesado bolso que vos mismo te cargaste al generalizar. Digo, Armando, Eso no es la Armando. posición natural ante afirmaciones no probadas. No, pero Es que Armando, no es ¿qué, un qué bolso, no evidencia es un bolso requiere? pesado, brother. Pero Armando, ¿qué tipo de evidencia requiere? Decime vos, ¿qué tipo de evidencia te sería suficiente como para poder creer esta afirmación? ¿Qué evidencia requerís Nuevamente te lo vos? digo, no lo sé, pero el hecho de que no sepa qué tipo de evidencia pueda hacer no significa que no pueda decir categóricamente que no resucitó Cristo, como de la misma manera en la que puedo decir que no existen los unicornios de dos cabezas. Ok, está bien, está bien. Entonces, a ver, recapitulando el video que haces. En el video que haces decís, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia Requieren evidencias extraordinaria. extraordinarias. Pero yo no sé qué es esa evidencia extraordinaria. Nuevamente Eso te es. digo, tendría que ser algo de verdad sobrenatural, y no solo sobrenatural, sino que incluso tuviera una correlación y causalidad. Dame un Porque también ejemplo, dame un ejemplo. Dame un nuevamente ejemplo. te digo, no lo sé, no lo sé. Ok, Pero está. el hecho de que yo no lo sepa no significa Pero que sea ¿cómo? inválido Pero ¿cómo o que vos no no sea vas a válido que saber? diga que no existió. Pero O sea, ¿cómo vos no vas a saber qué es lo que vos requerís? Te vuelvo a repetir, ya te quité el bolso de la generalización. ¿Cómo nuevamente te vos, digo, brother, es cómo que vos no vas a saber el tipo de evidencia que vos requerís? Si en definitiva el que pone la vara alta sos vos. Vos debés saber qué tipo de evidencia vos requerís. si nos remitimos otra vez al video, yo menciono lo siguiente. Tendrías que demostrar, número uno, que los muertos resucitan. Eso ya de entrada sería algo que podría ayudar. No sé si sea suficiente para probar el caso de Jesús, pero sí ayudaría a avanzar en el camino. Por eso te digo, no lo sé. Esto puede ayudar, pero ahora vamos con otra cosa. Es que el tema de las cosas sobrenaturales podría haber, vamos a suponer que existiera algún otro tipo de entidad sobrenatural. Vamos a suponer que, no sé si lo podemos llamar Dios, no sé si lo podemos llamar simplemente mago o de qué forma podríamos verlo. Voy a poner la figura de Dios porque vamos aquí a movernos en ese terreno, ¿no? Algo que sea común, que no sea necesariamente el Dios judio-cristiano, pero que también traiga resurrección de muertos. ¿Cómo sabemos que es el Dios judio-cristiano o que es alguna otra entidad? O sea, te digo, el tema de demuestres que existe la resurrección de los muertos podría ayudar a avanzar. No necesariamente demostraría la resurrección de Jesucristo, porque haría falta que sepamos que tiene que ver con este Dios que tú dices, o que no es alguna otra cosa. Como por eso te decía, tiene que haber no solamente correlación, sino también causalidad, y una causalidad probada. Ahora,
Cuando tú me dices cuál sería la causalidad probada, bueno, tendríamos que ya pensar en un caso muy específico, pero ahora mismo no lo sé. Y nuevamente te digo, el hecho de que yo no sepa qué clase de cosa podría demostrar esa causalidad, no implica que sea inválido el dicho de que no resucitó Jesús, Claro. así como tampoco es inválido decir que Alejandro Magno no era un hijo de los dioses. Entiendo, entiendo. Ok, te vuelvo a repetir, me parece me parece de que serías muy bueno jugando a la pelota haciendo esos dribbling, ¿viste? De Cristiano Ronaldo, ¡ole! Claro. No responder Pero mi es que de hecho planteo. sí Pero te está bien, está bien, respondí, está bien. brother. Ok, De hecho sí te respondí ok, y considero que lo hice satisfactoriamente. ok, Ahora, está te voy a bien, decir una cosa, está bien. te voy a decir una cosa. El tema de la resurrección de Jesucristo, ¿por qué es importante? Vamos a plantearlo aquí también. Porque de alguna manera algo tiene aquí, ¿no? O sea, vamos a suponer que Cristo resucitó. ¿Por qué no eligió un método como más eficaz para comunicar este hecho irrefutable? O sea, también ahí podría ser como una especie de cuestionamiento paralelo o no sé si periférico, no es la esencia de lo que estamos hablando, pero es algo que se me acaba de ocurrir. O sea, aquí yo te preguntaría con honestidad, por qué consideras tú que no podría haber hecho algo más claro? No sé, ¿Más claro para quién? pues para las personas en general, brother, porque nuevamente te digo, si las Es personas que están predispuestas a creer es porque ya Pero hay una enseñanza ¿sabés lo que detrás. pasa, Armando? Me parece que todo pasa por esto, ¿no? O sea, ¿qué es más claro para cada individuo? O sea, lo que resulta ser más claro para mí o buena evidencia para mí no lo es para vos ni lo es para fulano de tal y demás. Entonces, creo que si nosotros al caer en la generalización estamos haciendo un análisis muy básico de la realidad propia del hombre. Me parece que es todo esto lo que resulta ser necesario, el tipo de evidencia que es necesaria para yo creer en determinado hecho del pasado, termina siendo algo muy arbitrario cuando se trata de una cuestión religiosa, ¿no? Termina siendo algo muy arbitrario. Entonces, me parece de que Dios tratar de satisfacer absolutamente los requerimientos de cada individuo en el mundo es una locura llegar a pensarlo. Creo que el tipo de evidencia que hay es la que para una persona abierta a la posibilidad le es suficiente. Me parece de que es muy buena la evidencia. No sé por qué se requeriría más. Creo que, y te soy sincero, Armando, me parece que acá tu problema, como el de muchos otros, no es un problema intelectual, es un problema de la voluntad. Porque al no saber responder las cosas que te he mencionado, parece más un no quiero que sea verdad a tengo estas razones para pensar que no es verdad. Entonces, como es tan arbitrario, me parece que generalizar o dar una respuesta presumiendo de que yo puedo meterme en la mente de Dios y decir, bueno, por esta y por la otra razón no lo hace, me parece que es algo un tanto absurdo. Fíjate que acabas de tocar Sí. un tema bastante interesante. A ver. Yo aquí, de hecho, te voy a replicar que pienso que es totalmente al revés. Te voy a decir una cosa. Para mí, volverme a ser cristiano sería algo bastante sencillo. Sería mucho más sencilla que la adaptación que tuve que hacer cuando me hice ateo. Como Ajá. te dije el otro día, no escoges tus creencias. No es un tema de voluntad. Cuando algo tiene sentido para ti, te hace clic y no hay nada que puedas hacer al respecto. Si en algún momento encontrara algo que realmente fuera convincente, por mucho que yo me esforzara por no ser convencido por eso, yo no podría evitar ser convencido por eso. Ahora, también te voy a preguntar una cosa. ¿Te has planteado alguna vez la idea de dejar el cristianismo? No digo que lo vayas a hacer necesariamente, ni te estoy invitando a que lo hagas. Sí, sí, sí. Simplemente te digo, ¿qué implicaciones consideras que eso podría tener para tu vida? Porque digo, difícil ha de ser. No creo que sea el único caso de alguien que haya dejado la religión y haya sido muy difícil aceptar muchas cosas. Porque realmente, cuando se trata de cerrarte los ojos y decir, es que lo mío es verdad, la religión ha sido quien ha dado los mejores ejemplos de eso. O sea, cuando tú hablas de problemas de la voluntad, yo lo que veo es a los religiosos, no digo todos, pero sí digo una muy buena cantidad de ellos, que son los que están diciendo, no oigo nada, como incluso Paul Washer daba este ejemplo en sus predicaciones. Alguien que le están diciendo que tiene cáncer
y que dice, no quiero escucharte, no quiero escucharte, no quiero escucharte. Como lo que te estaba diciendo ahorita de las evidencias. Es que tú estás diciendo que yo no tengo evidencias cuando realmente eres tú quien no tiene las evidencias, brother. Porque tú tienes un relato que dice que pasaron las cosas, pero eso no es evidencia, brother. Pero yo no estoy así diciendo, no quiero escucharte. De hecho, te estoy pidiendo, por favor, quiero escuchar las evidencias. Yo te estoy escuchando también, brother. Digo, por algo estamos aquí. Pero ahora, vos no me estás presentando ni... A ver, te vuelvo a repetir. A ver, cuando hablamos de evidencia... Sobrenaturales. Yo te dije que tenemos evidencia de que el mundo natural funciona de cierta forma. Tenemos evidencia de cosas sobrenaturales. Con el pedido de evidencia partimos de cuando vos explicaste lo que era la navaja de Occam y vos dijiste que ante igualdad de evidencias se prefiere la hipótesis que requiere... no probados. Eso mismo, perfecto. Yo te dije, bueno, sopesemos las hipótesis. Mi hipótesis vos la conocés. Mi hipótesis incluye hechos sobrenaturales. Eso no es lo mismo. Mi hipótesis, vos la conocés y conocés cuáles son las fuentes que podés estar de acuerdo o podés no estar de acuerdo, pero conocés que te presento fuentes. Vos después dirás si son buenas fuentes o no lo son. Ahora, cuando vos presentás una hipótesis para compararla con la mía, tenés que presentar fuentes, evidencia. ¿Cuál es la que me estás presentando? Bueno, a ver, pará. ¿De qué hablamos cuando hablamos de evidencia? ¿De qué es lo que esperamos? Si hablamos de un hecho ocurrido en el siglo I y pedimos evidencia para corroborar un hecho, ¿de qué tipo de fuente es la que estamos hablando? Bueno, creo que lo que podríamos estar requiriendo son documentos, son hallazgos arqueológicos, son consecuencias sociales que hayan sido desatadas por un determinado evento. Creo que los historiadores estarían de acuerdo con estas tres líneas de evidencia. ¿Conoces alguna otra línea de evidencia más, además de la que te he mencionado, para corroborar un hecho de mediados del siglo I? Nuevamente te digo, brother, estas son las evidencias que se tienen para las cosas que sí ocurren en la realidad. Ok. ¿Conoces otra línea de evidencia o no la conoces? Históricamente no, brother. Pero nuevamente te digo, la cosa es que se ha demostrado con la experiencia que los muertos no resucitan, brother. Ok, bien, buenísimo. Bueno, entonces, a ver, esto no es una cuestión de... entonces, tu postura no es porque hay una hipótesis alternativa que tiene la misma cantidad de evidencia que la que tengo yo y aplicando la navaja de Occam se prefiere tu hipótesis. Entonces, esa puerta queda cerrada. Ahora pasamos para otro lado. No, de hecho, eso que te acabo de decir es precisamente lo que me lleva hacia eso, porque la evidencia de que los muertos resucitan no existe. Y ante esa falta de evidencia te quedas con la hipótesis de que Cristo sí resucitó o que no resucitó. Obviamente la de que no resucitó es la que tiene menos supuestos no probados. Está bien. Ok. Bueno, entonces toda esta hipótesis de una conspiración no requiere evidencia porque los muertos no resucitan. Ok. Cuando vos decís... Brother, tienes evidencia de que quisieron combatir el docetismo. De eso sí hay evidencia, brother. ¿Y qué tiene que ver eso? Tiene que ver todo porque son tus fuentes, brother. ¿Cómo son mis fuentes? Explícame. Son las fuentes que me estás citando. A ver, me estás citando los documentos del Nuevo Testamento. Ok, bien, vayamos por esa línea entonces. Explícame cómo el credo de 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 5, combate al docetismo. A ver, vamos a leer la Biblia. Me dijiste 1 Corintios... Capítulo 15, versículo 3 al 5. Entiendo de que vos conocerás esa fuente que estoy citando, dado que ya la estás rechazando de antemano. Entiendo que la conocerás. A ver. ¿La conoces? ¿La conoces a la fuente que estoy citando o no? ¿Te refieres a la Biblia? No. En términos históricos, cuando uno hace una mención a un libro de la Biblia, está viendo estos documentos que 3 siglos después fueron reunidos, los está viendo como documentos diferentes, está bien por separado. En un análisis histórico esto se analiza de esta manera. Ahora, vos de antemano rechazás todas las fuentes que yo te pueda presentar. Esta fuente que te estoy citando, ¿la conoces o no la conoces? 1 Corintios te refieres.
El texto que te estoy citando, el credo Nuevamente dime. prepaulino, el credo prepaulino de Primera de Corintios, ¿lo conoces o no lo conoces? Si está en 1 Corintios, obviamente lo conozco, brother. Nuevamente te estoy preguntando, si está en 1 Corintios, dime que sí. Pará. ¿Sabés cuál es el credo prepaulino que yo estoy citando de Primera de Corintios, sí o no? Vi que publicaste algo de eso. No sé si te estás refiriendo a lo mismo que pienso yo. A ver, decime, ¿qué es lo que pensás vos? Lo que pienso es que los muertos no resucitan, brother. Que el credo diga eso no es prueba de Amigo, que Cristo haya resucitado. mi amigo, ¿cómo vas a rechazar las fuentes que te presento cuando no conoces las fuentes que te presento? A ver, brother, estás asumiendo que no la conozco. Si te refieres a 1 Bueno, Corintios, perdóname, la conozco. te pido perdón si estoy asumiendo que no la conoces. Mostrame cuál es la fuente que te estoy citando, si la conoces. ¿Te refieres al credo prepaulino? Sí, por favor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió de nuestros pecados. ¿Es eso o no es? Es a partir del versículo 3. Me parece que ahí le agarraste de chanfle, pero bueno, está bien, te lo voy a dar por válido, está bien. A ver, brother, te voy a decir una cosa. Ok. ¿Es relevante que me estés diciendo esas cosas para el fin de la conversación que estamos teniendo aquí? ¿El qué? ¿Es relevante que me estés diciendo todas esas cosas para esta conversación? Cosas como que decís vos. Lo que acabas de decir, brother. Todo ¿Que eso que que me la estás agarraste de diciendo. chanfle? Todo eso, sí. Sí, claro que es relevante. Totalmente. Porque estás haciendo afirmaciones de fuentes que no conoces. Brother, estás diciendo que no conozco 1 Corintios. Exactamente qué es lo que dices que no conozco de 1 Corintios. El credo prepaulino al que yo estoy haciendo referencia, A ver, no lo conoces. esos versículos, ¿qué es exactamente lo que no conozco de esos versículos? Bueno, Porque esa es la estás haciendo pregunta una que yo te estoy afirmación. haciendo. Esa es la pregunta que yo te estoy haciendo. Estás haciendo una afirmación. Estás haciendo una afirmación. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que no conozco de esos versículos? Ahora, ¿qué es lo que me faltaría conocer? Porque, por ejemplo, si ahorita lo leyera de corridito, ¿conocería algo que estaba ignorando antes de eso? No. Sí, me parece de que quedó... ¿O a qué te refieres exactamente? Me parece que fue evidente, que no sabías lo que yo estaba citando. El texto A ver, que yo brother, estaba mencionando, me parece que evidentemente no lo Te conocías. pregunté qué versículo. No lo conocía como credo prepaulino, pero los textos los conozco, brother. Ahora, Obvio que lo conoces al texto. Pero yo no te estoy discutiendo eso. Nuevamente, es relevante que no me sepa ese nombre nada más. Totalmente que es relevante. Ahora, explícame por qué. Porque cuando hablamos de un credo prepaulino, estamos datando aproximadamente la confección de esta fuente. Si vos rechazás la fuente, Pablo lo recibió, ¿cierto o falso? si vos rechazás la fuente, Ver, si vos te hice una pregunta. déjame cerrar la idea. ¿Lo recibió o no? Vale. Se llama prepaulino porque su confección fue previa al apostolado de Pablo. Vale. Entonces, si vos rechazás esta fuente, claro que es relevante conocer si es prepaulino o no, porque nosotros evaluamos la calidad de la evidencia, entre otras cosas, analizando su datación. Entonces, es terriblemente importante. Ahora, te pregunto una cosa nuevamente. ¿Esto prueba que los muertos resucitan? No prueba directamente que los muertos resucitan. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que los argumentos que yo defiendo son un caso acumulativo de evidencia. Entonces, este es un testimonio acumulativo en favor de cosas sobrenaturales, brother. Nuevamente, por muchos documentos que tengas que dicen que ocurrieron cosas sobrenaturales, en tanto no tengas prueba de que existen cosas sobrenaturales, no tiene ningún valor para el tema que estamos desarrollando. Entiendo. Ok, bueno, está bien. Me parece que nada, que no sé hasta si podemos tocar otro punto o si nos estancamos acá, no sé. Sí, yo creo que entramos en un buque